Nunca imaginé que una mañana de lluvia pudiera ser tan fría. No era el viento. Ni siquiera era la humedad helada de mi fino camisón pegado a la piel. Era la sensación de estar de pie entre 3 hombres altos de uniforme mientras mi única hija me señalaba con el dedo y decía: «Mi madre ya no se encuentra en plenas facultades mentales. Yo soy su tutora legal». Me quedé allí, descalza sobre los escalones mojados del porche, con el pelo canoso pegado a la frente. Uno de los agentes me preguntó con delicadeza, como si intentara calmar a una anciana desorientada: «¿Hay alguien a quien podamos llamar por usted, señora Margarita?». Asentí levemente, mirándole directamente a los ojos. Antes tenía un marido llamado Arturo. Hice una pausa, tragando el nudo que tenía en la garganta. Ahora, solo me tengo a mí. No luché. No grité ni me revolví como hacen en las películas. Solo miré a Celia. Estaba de pie con los brazos cruzados, su vestido negro ceñido al cuerpo, los ojos perfectamente delineados. Sus tacones altos estaban plantados con firmeza en medio del porche, el mismo porche cuyas baldosas yo había fregado hasta dejarlas impolutas cada primavera. No sé quién me entregó el impermeable. Quizá uno de los 3 agentes. Tampoco recuerdo cómo entré en el coche de policía. Solo recuerdo que, al girarme para mirar la casa por última vez, el letrero de madera que yo misma había tallado, Hogar de los Alonso desde 1983, ya no estaba en la valla. Y el viejo arce bajo el que Arturo y yo solíamos tomar el té cada tarde, ahora era solo un tocón. Todo empezó hace unos meses. Era una preciosa tarde de sábado, de esas que solo se dan en Andalucía, dorada y apacible, como un viejo recuerdo. Celia daba una fiesta en casa. Yo todavía vivía allí entonces, temporalmente, como ella decía. Yo no había invitado a nadie, por supuesto. Era su fiesta. Amigos de su bufete de abogados, algunos compañeros de golf de su marido, Gonzalo, y un tropel de mujeres jóvenes con vestidos ajustados, con la boca llena de vino e historias a medias. Me quedé en la cocina la mayor parte del tiempo. Como siempre. Saqué una bandeja de mantecados que acababa de hornear, la receta de mi madre, Milagros. Llevaba más de 40 años haciéndolos, para cualquier ocasión. Los coloqué con esmero en un plato de porcelana, lo puse con cuidado sobre una bandeja de plata y lo llevé al porche con ambas manos. El sol se deslizaba sobre los bancos de madera blanca, creando destellos de luz que parecían cristales rotos. Al acercarme, una joven con un vestido rojo preguntó: «¿Quién ha hecho los mantecados?». «Huelen de maravilla». Sonreí, pero antes de que pudiera responder, Celia se adelantó, señalándome con un gesto. «Mi madre». «Ah, ella solo está aquí de paso». Su voz era tan ligera como la brisa, pero oí cada palabra. Más nítida que las risas que siguieron. Una ronda de risas, no exactamente crueles, pero suficientes para hacerme desear retirarme de inmediato. Me quedé allí, todavía sosteniendo la bandeja. Nadie dijo nada más. Gonzalo me lanzó una mirada fugaz antes de volverse para servir más vino a su amigo. No sé cuánto tiempo estuve allí de pie. Mis manos empezaron a temblar, en parte por el peso de la bandeja y en parte por algo que no podía nombrar y que me oprimía lentamente el pecho. Me di la vuelta y volví a entrar, con los mantecados intactos. Dejé la bandeja en la encimera de la cocina, me desaté el delantal y me serví un vaso de agua. ¿Pero a qué sabía el agua? No lo recuerdo. Yo fui bibliotecaria. Casi 30 años en la biblioteca municipal. He leído más de 10.000 libros y he respondido a miles de preguntas tontas de niños y ancianos. Sé reconocer una historia que empieza pacíficamente solo para fracturarse poco a poco. Aquella noche, cuando la fiesta terminó, me quedé a fregar los platos. Celia subió a su habitación. Gonzalo estaba en el salón viendo los deportes. Recogí cada copa, la sequé y la coloqué en el escurridor. Nadie me lo pidió. Pero tampoco nadie me dijo nunca que parara.
Yo estaba allí, pero nadie me veía. Ni una sola alma. Después de aquella tarde, siendo escoltada fuera de mi casa por extraños, con mi propia hija firmando los papeles que me declaraban incapacitada, pasé la noche en vela en una cama extraña en el centro de estancia temporal. Incapaz de dormir, no dejaba de revivir la imagen de Celia en el porche, segura, poderosa y completamente desconocida. Entonces empecé a recordar un día lejano, un día de primavera de 1983, cuando Arturo me llevó a ver nuestra primera casa. La casa no era gran cosa por aquel entonces. Paredes agrietadas como patas de gallo, suelos que crujían a cada paso y un tejado con tantas goteras que teníamos que poner cubos cada vez que llovía. Me quedé allí, sin palabras. Arturo solo sonrió, tomó mi mano y la apoyó sobre la pared de yeso desconchado. «¿Ves?», dijo. «Es como nosotros. No es perfecta, pero es lo bastante fuerte como para ser reparada». Me reí. Y la reparamos. Con nuestras propias manos. Pasamos los fines de semana pintando, cambiando puertas, plantando flores e instalando luces. Nada fue rápido. Pero esa casa se convirtió en nuestro santuario. Fue lo primero que construimos con amor en lugar de con dinero. A Arturo le diagnosticaron cáncer un día gris de otoño. Convertimos el salón en su dormitorio porque ya no podía subir las escaleras. Coloqué su sillón junto a la ventana para que pudiera mirar al jardín, donde solíamos tomar una infusión de menta poleo cada tarde. Aún recuerdo el olor de esa infusión, un aroma de paz que ya no puedo encontrar. Falleció en silencio una mañana de octubre. Me senté junto a su cama, sosteniendo su mano hasta que se enfrió. Y entonces me quedé sola en aquella casa. No del todo sola, porque todavía tenía las cartas de Arturo, las marcas de lápiz que había hecho en sus libros y sus palabras que parecían resonar en el aire. «No te olvides de regar la menta por mí». Nunca lo hice. En 2016, Celia apareció con 2 cafés con leche y una libreta. «Mamá, no deberías seguir viviendo sola. Gonzalo y yo lo hemos hablado. Deberías mudarte con nosotros. La casa es grande y será más fácil cuidarte. Y no estarás tan sola». Dudé. Aquella casa era el último trozo de Arturo y de mí. Pero Celia tenía razón. Me dolía la espalda al levantarme y las escaleras cada vez me costaban más. Y una parte de mí pensó, quizás sea una oportunidad para estar más cerca de ella. Nunca habíamos estado realmente unidas, pero siempre mantuve la esperanza. Empaqué todo en 4 cajas de cartón: ropa, libros, fotos de la boda, la escritura de la casa y una pequeña caja de madera que había etiquetado a mano: recuerdos de boda. Dentro estaban nuestras alianzas, las cartas que Arturo me escribió durante nuestro primer año de casados y el pañuelo que usó en nuestra boda. Cuando me mudé, Celia me ayudó a ordenar mi estantería y Gonzalo subió mi maleta a la habitación. Me preparó una infusión de lavanda y sugirió que fuéramos a la peluquería. «Mamá, el pelo canoso te hace parecer un poco mayor. ¿Quizá deberías probar un castaño avellana?». Sonreí y dije, «pero si soy mayor». Los primeros meses parecieron un nuevo comienzo. Pero luego, lentamente, las cosas empezaron a cambiar. No sentía que me estuviera instalando, sentía que me estaban desalojando metódicamente de mi propio espacio. El viejo reloj de pared que había traído conmigo, un modelo de manecillas continuas con una esfera dorada que llevaba funcionando desde los tiempos del abuelo de Arturo, desapareció después de una limpieza a fondo. «Lo he guardado», dijo Celia. Era demasiado viejo, sobrecargaba el ambiente. Otro día, abrí una caja de libros y descubrí que faltaban varias de mis primeras ediciones de Carmen Laforet, las que había conservado incluso después de que las páginas amarillearan. La explicación de Celia: «Mamá, los libros viejos arruinan la estética de la casa. Y no es como si fueras a leerlos de nuevo, ¿verdad?». Luego, las cortinas, las de pequeñas flores moradas que yo misma había cosido en 1990,
fueron reemplazadas por unas lisas de color gris claro, tan estériles como una habitación de un catálogo de IKEA. «Este tono encaja mejor con la paleta de nuestra casa», dijo Celia. El estampado floral estaba anticuado. Sabía que debía decir algo, pero cada vez que lo intentaba, se me secaba la boca y la voz se me quedaba atrapada en la garganta. ¿Estaba siendo demasiado sensible? ¿O me estaba volviendo superflua? Una tarde, Gonzalo llamó suavemente a mi puerta. «Mamá», dijo, «estamos intentando mejorar nuestra higiene del sueño. ¿Te importaría irte a la cama un poco antes? Sobre las 8. Necesitamos las tardes para nosotros, para recargar pilas». «Recargar pilas», asentí. Luego cerré la puerta. Sentí como si alguien acabara de desenchufarme de la pared. Antes tenía una casa, un marido, una vida que, aunque no era perfecta, era mía. Ahora vivía en una casa blanca con muebles grises, y el sonido de mi propia voz se desvanecía cada día más. Y lo único que nunca me atreví a admitir era que estaba empezando a no reconocer a mi propia hija. Creo que empecé a acostumbrarme a ser olvidada. No completamente olvidada, no como un abrigo viejo abandonado en una silla. Era más bien como si la gente viera mi presencia, pero ya no la considerara digna de mención. Me despertaba temprano cada mañana, antes que el sol. La casa siempre estaba en silencio entonces, excepto por el suave zumbido del aire acondicionado y el sonido de mis pies sobre el parqué. Empezaba preparando el café, luego doblaba las mantas, despejaba la mesa del comedor y sacaba la basura de la cocina. Nadie me lo pedía, pero nadie me detenía nunca. Tendía la ropa en el balcón, una costumbre que conservaba de mis días con Arturo. El sol salía rápido y la ropa secada al aire siempre olía mejor que la de la secadora. Un día, justo cuando terminaba de tender un paño de cocina, Celia salió al patio de abajo, levantó el móvil y gritó: «Mamá, no tiendas más cosas aquí fuera. Rompe toda la estética». La miré desde arriba, a través de la luz del sol, sin entender del todo la palabra. Celia no me miraba a mí, estaba ajustando el ángulo de su cámara, posando frente a la bugambilla. Más tarde vi la foto en su Instagram, #luz de la mañana #mi santuario, sin rastro de mí ni del tendedero. El rincón del jardín que yo solía cuidar había sido completamente transformado. La lavanda y las margaritas silvestres que había plantado el año pasado fueron arrancadas y reemplazadas por pequeñas bandejas de suculentas, ordenadas, frías e impersonalmente limpias. «No las riegues demasiado, mamá», me dijo Celia. «Las suculentas se mueren si se encharcan. Déjame a mí». Pero no la vi regarlas ni una sola vez en toda la semana. Una vez, Gonzalo tuvo a un amigo de Madrid de visita por unos días. Cuando salí después de terminar en la cocina, encontré mis cosas fuera de mi habitación. Mi pequeña maleta estaba al final del pasillo, junto al sofá. «Es solo temporal, mamá», dijo Celia. «El amigo de Gonzalo necesita una habitación tranquila para teletrabajar. Te he preparado unas mantas y una almohada». No hice preguntas. Solo cogí mi maleta y extendí en silencio una sábana sobre el sofá. El sofá era duro y me dolió la espalda toda la noche. El amigo se quedó 2 días y se fue sin siquiera despedirse. No estaba segura de si sabía que yo vivía allí, o si simplemente pensó que era una asistente anciana que Celia contrataba por horas. Una noche, sobre las 11, bajé a por un vaso de agua. No encendí las luces, por miedo a hacer ruido. Pero al acercarme a la escalera, oí la voz de Celia desde el salón, baja pero clara. Hablaba con Gonzalo. «No puedo más. Me agota». Llego a casa y me siento drenada. Gonzalo no respondió. Oí el tintineo de un vaso mientras se servía una copa. Celia continuó, su voz más afilada ahora. «Necesito desintoxicarme de mi propia madre.
Llego del trabajo y ella está ahí, moviéndose en silencio, como un fantasma. Haciendo tareas que nadie le ha pedido, solo esa presencia silenciosa. Me está volviendo loca. Me quedé helada, con el vaso que iba a usar para la leche todavía en la mano. La cocina estaba fría, el reloj del microondas proyectaba un tenue brillo verde. Cada palabra era como un par de tijeras, recortando mis recuerdos. Los días que la llevaba al colegio, las veces que lloró en mis brazos después de que sus amigas se burlaran de ella, el día que me abrazó al entrar en la universidad, diciendo: «Eres la primera persona a la que he querido contárselo». Volví a subir. No encendí la luz. Me senté junto a la ventana, observando mi reflejo en el cristal junto a una taza de leche ya fría. No le dije nada a Celia a la mañana siguiente. No mencioné las palabras que había dicho. Pero a partir de esa noche empecé a memorizar cada frase, cada mirada, cada paso. No para guardar rencor, sino para no volver a olvidar que mi hija, quizás ya no era mi hija. Supe que algo iba mal aquella mañana. Estaba ordenando el botiquín cuando me di cuenta de que el frasco de pastillas de suplemento cerebral que Celia me había dado la semana pasada tenía un aspecto diferente. No eran las cápsulas azules que solía comprar en la farmacia, sino comprimidos blancos y opacos con un olor ligeramente acre. El nombre de la marca en la etiqueta no me resultaba familiar. No soy médica, pero no soy tonta. Me senté en la mesa del comedor y busqué el nombre del fármaco en mi viejo móvil. El primer resultado fue un artículo: nuevo fármaco contiene ingrediente conocido por reducir la concentración si se usa incorrectamente. Leí esa línea una y otra vez. Mi corazón empezó a latir de forma lenta, constante y tan fría como el hielo. Durante la última semana había estado perdiendo cosas, y una mañana había puesto sal en el café en lugar de azúcar. Pensé que simplemente me estaba haciendo vieja y olvidadiza, pero ahora no estaba tan segura. Cogí el frasco, con la intención de preguntarle a Celia directamente. Pero al salir de mi habitación, vi a Gonzalo de pie al final de la escalera. Me miró, bajó la vista al suelo y preguntó: «¿Qué estás buscando, mamá?». No respondí. Volví a mi habitación, guardé el frasco en un cajón y lo cerré con llave. Esa tarde, Celia llegó a casa con una pila de papeles. No me preguntó si estaba libre. Simplemente colocó los documentos sobre la mesa, sacó un bolígrafo y dijo en un tono casi ensayado: «Esto es un formulario de copropiedad, mamá. Gonzalo y yo estamos planeando reformar la cocina y los baños. Si firmas como copropietaria, obtendremos una desgravación fiscal y será más fácil conseguir un préstamo. No tienes que hacer nada. Solo firmar». Miré los papeles, la letra diminuta y perfectamente alineada. El título decía: «Escritura de renuncia de dominio». Fui bibliotecaria, conocía el término. Esto no era sobre una desgravación fiscal. Esto era una renuncia a la propiedad. Antes de que pudiera abrir la boca, Gonzalo salió de la cocina con un vaso de agua y se puso al lado de Celia. «No tienes que pensarlo demasiado», dijo, como si estuviéramos discutiendo los colores de la pintura. «Es solo una firma». No miré a ninguno de los dos. Cogí los papeles y leí las primeras líneas. Las palabras «transferir todo interés legal» parecían grabadas a fuego en mi frente. Dejé el dossier sobre la mesa. «Con cuidado». Luego me levanté. Nadie dijo una palabra. Esa noche me senté en mi habitación con solo una pequeña lámpara de escritorio encendida. Abrí mi cuaderno, el que usaba desde que Arturo murió. Dentro estaba la lista de incidentes extraños que había estado documentando. El día que Celia tiró el reloj viejo. El día que mis libros desaparecieron de la estantería. Las palabras que Celia había dicho cuando pensaba que no podía oírla. Añadí una nueva entrada: «Celia quiere que le ceda la propiedad». Sin explicaciones. Sin discusión.
Solo un bolígrafo, un papel y una orden. 3 días después, Celia volvió a sacar los papeles. Esta vez, se sentó justo a mi lado, deslizando el dossier hacia mí como si fuera la cuenta de un restaurante. «Mamá, fírmalo y ya está. Seguirás viviendo aquí. Nada cambiará». No dije nada al principio. Solo cogí el dossier, lo deslicé de vuelta hacia ella y lo deposité suavemente sobre la mesa. Luego, levanté la cabeza y miré a mi hija directamente a los ojos por primera vez en semanas. «No», dije, con voz lenta y clara. «No firmaré nada que no entienda completamente». No hubo gritos, ni drama, solo una negativa. Los ojos de Celia se entrecerraron. Parpadeó una vez, y una pequeña sonrisa burlona se dibujó en sus labios, como si acabara de oír un chiste ridículo. «Ya no estás en posición de entender». No respondí, pero oí sus palabras como si estuvieran siendo talladas en mi corazón. «Ya no estás en posición». Como si me hubiera salido de mi papel de madre, de mi estatus de adulta, y ahora fuera solo una sombra en la casa que una vez llamé hogar. Recogió el dossier, sin prisas, y subió las escaleras. Me quedé allí sola, junto a una taza de té fría y un silencio que se sentía más pesado que el aire de la habitación. Supe, en ese momento, que ya no era una invitada en mi propia casa. Era una persona siendo desalojada en silencio. Y por primera vez, no retrocedí, no asentí, no obedecí. Por primera vez, me guardé mi firma para mí. Nunca pensé que viviría para ver el día en que alguien me llamara para verificar mi propio nombre. La llamada llegó un martes por la mañana mientras doblaba servilletas. Era una de mis tareas semanales, doblarlas pulcramente y guardarlas en el tercer cajón de la izquierda, donde siempre mantenía las cosas ordenadas. Todo en mi vida tenía su lugar, incluso los viejos recuerdos. Pero esa mañana, una llamada del banco lo trastocó todo. La voz del hombre al otro lado era educada, casi formal. «Hola, soy Ignacio del Banco Central Ibérico. Necesitamos verificar una información sobre una solicitud de hipoteca reciente presentada a nombre de Celia Alonso para la propiedad en la calle de Goya 1406. Me quedé helada. Esa era mi dirección. La casa que Arturo y yo habíamos pagado, euro a euro, durante 30 años. Pregunté lentamente, con cuidado, como si hablar demasiado rápido fuera a hacer añicos el mundo que intentaba mantener unido. ¿Hay algún error? Yo no he solicitado ningún préstamo. Él dudó. Bueno, la solicitud lleva su firma, Margarita Alonso. Sin embargo, si usted dice que no la firmó, podemos enviarle una copia por correo electrónico para que la revise. Apenas podía respirar cuando colgué el teléfono. Me senté en la mesa del comedor, abrí mi viejo portátil e inicié sesión en mi correo. El archivo adjunto llegó en minutos. Hice clic para abrirlo. Allí estaba, tan claro como el día, Margarita Alonso. Pero la caligrafía era ajena. No era la forma en que había firmado mi nombre durante décadas. Era rígida, descuidada, carente del pequeño bucle en la G, con el que Arturo solía bromear diciendo que era la firma de una mujer sentimental. Me quedé mirando la tinta escaneada, mi dedo tembloroso apoyado en el ratón. Un escalofrío me recorrió la espalda. Yo no firmé este documento. Yo no autoricé esto. No sabía nada de esto. Y sin embargo, alguien que una vez me llamó mamá, había firmado por mí, había actuado en mi nombre y afirmaba estar gestionando mis bienes. Fui a mi habitación, abrí el armario y saqué la caja de metal de color bronce con un pestillo, la que había mantenido oculta desde que Arturo falleció. La llave seguía metida dentro de la vieja Biblia que nadie se molestaba en tocar. Abrí la tapa. Dentro estaba todo lo importante que había guardado. Mi certificado de matrimonio de 1968. El certificado de defunción de Arturo.
Una carta escrita a mano que me escribió en nuestro último día de San Valentín juntos. Si alguna vez sientes que nadie está de tu lado, solo recuerda que hubo un hombre que te quiso lo suficiente como para darte esta casa entera. Y la escritura de la casa, todavía a mi nombre. Solo a mi nombre. Lo dispuse todo sobre la mesa, colocando los objetos como piezas de ajedrez. Ya no había lágrimas. Solo una sensación fría y lúcida. El tipo de claridad que solo las personas que han sido heridas hasta la médula aprenden a conservar. Cogí el teléfono y busqué el número de Ramón Salas. Era el mejor amigo de Arturo desde el instituto. Había sido un brillante abogado en la provincia de Málaga, ahora jubilado. No había llamado a Ramón desde el funeral. Pero en este momento no tenía a nadie más a quien llamar. El teléfono sonó 2 veces y media antes de que respondiera. ¿Diga? Respiré hondo. No sé por dónde empezar, Ramón, pero están diciendo que no estoy lo bastante cuerda como para conservar mi propia casa. Silencio al otro lado de la línea. Luego la voz de Ramón, tan firme como el día que llevamos a Arturo al hospital. Margarita. La recuperaremos, pieza por pieza. Empezando por tu nombre. Me dejé caer contra el respaldo de la silla y cerré los ojos. Por primera vez en meses, sentí algo más que miedo. Era un destello de otra cosa, pequeño, pero nítido, que se parecía a la esperanza. Después de llamar a Ramón, empecé a escribir mi nombre en la parte superior de una nueva página de mi viejo cuaderno cada día. Margarita a Alonso. Solo eso. Un recordatorio de que seguía siendo yo, aunque alguien intentara borrarme de los papeles. Ramón me dijo que empezara a recopilarme a mí misma. Sonaba extraño, pero sabía a qué se refería. Significaba documentar todo lo que sucedía. Por escrito. Con un silencio selectivo. No dejando pasar las pequeñas cosas despectivas como si no importaran. También recuperé la vieja grabadora de voz de Arturo. Una pequeña Sony, del tipo que la gente usaba para grabar clases. Le puse pilas nuevas y pulsé el botón de grabar. Todavía funcionaba, emitiendo un suave zumbido como una respiración silenciosa. La escondí bajo una servilleta en el cajón central de la consola del salón, esa donde Celia solía sentarse para hacer llamadas. No buscaba un drama. Buscaba la verdad. La verdad que no podía decir sin que me llamaran paranoica o demasiado vieja para distinguir el bien del mal. Durante la primera semana no hubo nada concluyente. Conversaciones fragmentadas, el ruido de los platos, algunas quejas como «ha vuelto a limpiar la encimera». «Oh, estoy tan cansada de tener que gestionarlo todo». Me sentaba en mi habitación, con los auriculares pegados a los oídos, rebobinando y tomando notas en una línea de tiempo, como si estuviera recalibrando mis propios latidos. Pero entonces, una noche, algo se coló a través de la educada fachada. Celia se había olvidado de apagar sus auriculares Bluetooth. No estoy segura de con quién hablaba, pero la grabadora captó toda la conversación desde su dormitorio. Su voz se oía, débil pero audible. Si se muriera antes, las cosas serían más fáciles. Estoy tan cansada de fingir ser la hija buena. No pude distinguir claramente la respuesta, si era Gonzalo u otra persona. Pero la voz de un hombre respondió, suave y sin protesta, «No deberías decir eso, pero lo entiendo». Eso fue todo. Me senté en la habitación a oscuras, con el cuaderno en el regazo, los auriculares todavía puestos. No encendí la luz. No lloré. Solo miré por la ventana, donde un haz de luz de una farola atravesaba las cortinas grises que Celia había elegido para mí. Ni una sola vez me llamó mamá. Ni una sola vez preguntó, «¿Estás bien, mamá?». A la mañana siguiente, fui andando a casa de Ramón. En la mano llevaba el cuaderno, la grabadora y una copia del certificado de nacimiento de Celia, para que viera que la mujer a la que ahora llamaban una carga era la misma que sacó a ese bebé del hospital
con las manos aún temblorosas por una cesárea. Ramón abrió la puerta, con su misma Rebeca de siempre, sus gafas de leer sobre la nariz. Cuando me vio, solo dijo: «Pasa. Te preparo un café». No necesitaba café. Coloqué la grabadora sobre su mesa de madera. Pulsé el play. La conversación entera llenó el aire de su vieja cocina. Cuando terminó, nos quedamos en silencio unos segundos. Hablé, tan bajo que era como hablar conmigo misma. Creo que es hora de dejar de esperar a que me quiera. Ramón no me miró de inmediato. Abrió un cajón, sacó un dossier y lo puso sobre la mesa. Con esto es suficiente, Margarita. Ahora es el momento de recuperarte a ti. Asentí. Por primera vez en meses, sentí que estaba haciendo algo con un propósito. Ya no era solo un personaje en una historia que otra persona estaba escribiendo. Esa noche, empecé a hacer mis maletas. No con una prisa frenética por irme, solo reuniendo lo que era mío. La escritura de la casa, las cartas de Arturo, algunas fotos antiguas, una copia del título de propiedad. También imprimí las notas de mi diario, las fechas y horas en que Celia me había llamado una carga, incompetente, un objeto silencioso. Lo metí todo en un sobre marrón de Manila y lo sellé. Por fuera, escribí: Margarita, propiedad legal y mental. Coloqué el sobre en el cajón debajo de mi almohada. Luego me senté en la cama, con la espalda contra la pared, y respiré lentamente. Todavía no sabía qué iba a hacer a continuación. Pero sabía una cosa con certeza: no dejaría que nadie más escribiera mi nombre con una firma falsificada nunca más. Me desperté a las 3 de la madrugada. Sin despertador. Sin nadie que me llamara. Solo un silencio tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón mientras me levantaba de la cama. No encendí las luces, usando solo el resplandor del pasillo. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué el sobre marrón que había preparado, la escritura, mi certificado de matrimonio, las cartas de Arturo, una copia de la grabación y la declaración de capacidad jurídica que Ramón me había ayudado a finalizar 2 días antes. Lo empaqué todo en una maleta pequeña, del tipo con ruedas silenciosas que solía usar cuando visitaba a Arturo en el hospital. Elegí 3 conjuntos de ropa, un libro viejo y la grabadora de voz. La envolví en una bufanda y la coloqué en el forro inferior. Finalmente, me senté en la mesa del comedor, cogí un bolígrafo y escribí una breve carta a Celia. No para persuadir o castigar, sino para tener la última palabra, a mi manera. Solías llamarme tu superheroína, la persona en la que querías convertirte. Y yo solía creerte. Pero en algún momento del camino me convertí en algo de lo que te avergonzabas. No me estoy muriendo, Celia. Simplemente me estoy retirando. Y esta vez es por mí. Coloqué la carta en un sobre blanco liso, sin dirección. La dejé en la bandeja de té de plata, la que Celia nunca tocaba, aunque yo seguía preparando el té cada tarde. A su lado, dejé mi alianza de boda, lo único que no me había quitado desde que Arturo me la puso en el dedo en 1968. Arrastré mi maleta hasta la puerta, con pasos tan ligeros que era como si el propio suelo pudiera oírme marchar. No miré atrás. No necesité comprobarlo por última vez. Sabía exactamente lo que me llevaba y sabía exactamente lo que dejaba atrás. Fuera, el cielo todavía estaba oscuro. Las farolas proyectaban un suave resplandor amarillo y soplaba una brisa ligera. Crucé lentamente el césped donde antes estaba el columpio que Arturo había colgado. Ahora solo quedaba un armazón oxidado. Caminé 3 manzanas hasta la parada del autobús. El primer autobús, en dirección al centro, pasaba a las 4:10 de la mañana. Estaba vacío. Tomé un asiento al fondo y apoyé la cabeza en el cristal frío. Mientras el autobús se alejaba, vi cómo las luces de mi casa se atenuaban y luego desaparecían por completo. No lloré.
pero algo dentro de mí se había deshecho. Como un botón que había estado mal abrochado durante años y que, finalmente, se soltaba. Llegué a la inmobiliaria mientras la niebla matutina aún flotaba en el aire. La puerta de cristal tenía una pegatina: Inmobiliaria Bravo, dedicados a ti desde 2006. Me detuve un momento en el porche antes de entrar. El mostrador de recepción estaba vacío, pero unos segundos después salió una mujer con el pelo castaño recogido en una coleta alta. Tardé un momento en reconocer a Lía Bravo, la niña que solía sentarse en mi biblioteca después del colegio, obsesionada con Ana de las Tejas Verdes, esperando a que leyera con ella cada jueves por la tarde. Lía se quedó helada un segundo al verme. Luego, sus ojos se llenaron de lágrimas, de forma rápida y genuina. Yo, todavía me acuerdo de usted leyéndome Ana de las Tejas Verdes, dijo, con la voz embargada por la emoción. Ahora me toca a mí leer contratos para usted. Sonreí. Una sonrisa pequeña y tenue, de esas que ya no tienen energía para ser ruidosas, pero una sonrisa real al fin y al cabo. Necesito vender mi casa, dije. Pero no quiero que se anuncie públicamente. Solo para compradores serios. Y no quiero que nadie sepa dónde estoy. Ni siquiera alguien que comparta mi apellido. Lía asintió. Sin más preguntas. Sin juicios. Me acercó una silla, abrió su portátil y sacó un bloc de notas. Fue profesional y eficiente, pero había una ternura en la forma en que manejaba el dossier, no como un agente, sino como una niña a la que una vez le leyeron un cuento y que ahora quería devolver el favor. Estuvimos sentadas juntas casi 2 horas. Le di todos los documentos. Lía hizo copias, tomó notas y me guió a través de cada paso necesario. Cada paso era un corte con el pasado, pero no sentí dolor. Sentí alivio. Antes de irme, me volví para mirar a Lía. Gracias por no preguntar por qué. Ella sonrió. Usted fue la primera persona que realmente me escuchó. Ahora me toca a mí escucharla a usted, de la manera que necesita. Salí de la oficina. El sol de la mañana se colaba a través de una valla de estacas blancas. Por primera vez en años, no sentía que me estuviera escondiendo. Simplemente estaba saliendo a la luz. En silencio. Pero de forma definitiva. Solía pensar que había cosas en la vida que nunca haría. Vender mi propia casa ya era bastante difícil. Pero venderla mientras mi hija todavía vivía allí, creyendo que era suya, eso no era algo que la mayoría de la gente pudiera hacer con mano firme. Y sin embargo, esa mañana, estaba sentada en la pequeña oficina acristalada de Lía, con un contrato de 10 páginas frente a mí. Mi nombre estaba impreso en negrita en la parte superior izquierda. La compradora era una tal señora Diana Robles, de 53 años, de Santa Clarita, recién divorciada y buscando un nuevo comienzo. Lía me había presentado 3 ofertas. Una era de una joven pareja de informáticos que hablaban en un idioma que no entendía. Otra era de un grupo de inversión inmobiliaria que miraba la casa como una hoja de cálculo. Y luego estaba Diana, la única que no preguntó por el potencial de reforma, sino que preguntó: ¿la cocina sigue recibiendo la luz de la mañana? Me gusta prepararme el café allí. Miré a Lía y señalé el nombre de Diana. No necesito a alguien que arregle la casa, dije. Necesito a alguien que sepa que es un hogar. Lía no dijo nada. Solo asintió y me entregó un bolígrafo. Pensé que me temblaría la mano, pero no lo hizo. Mientras acercaba la punta a la línea marcada como firma de la propietaria, sentí el pecho tan quieto como un lago al amanecer. Sin viento. Sin dudas. Mi firma fue uniforme y clara, tan clara como la decisión que había madurado durante tanto tiempo. Dejé el bolígrafo. Suavemente, pero con firmeza. Lía selló los documentos, los guardó en una carpeta de tapa dura y se levantó para enviar la copia digital al notario. La casa, legalmente,
Ya no era mía. Pero tampoco era ya de Celia. Unos 15 minutos después, el móvil de Lía vibró. Miró la pantalla, frunciendo el ceño. Celia Alonso, dijo en voz baja. Quiere hablar con la persona que lleva el expediente. Le hice un gesto para que atendiera la llamada. Lía respondió y la puso en altavoz. La voz de Celia, afilada como un cuchillo, llenó la habitación. Soy su hija. No apruebo esta transacción. Ella no está en su sano juicio para tomar decisiones de esta envergadura. La expresión de Lía no cambió. Respiró tranquilamente y respondió, con la misma calma con la que leería una cláusula de un contrato. Es una lástima cuando los familiares no leen con atención el derecho de sucesiones. La señora Margarita Alonso es la única propietaria legal, con su plena capacidad jurídica confirmada por un notario. Ha ejecutado esta transacción de acuerdo con todos los procedimientos legales. Nadie tiene derecho a vetarlo, ni siquiera su propia hija. Miré a través de la puerta de cristal. El cielo exterior se había despejado. La niebla se había ido y el sol se asomaba. No sentí culpa. Sentí claridad. Cuando volví al pequeño piso que había alquilado temporalmente en un barrio tranquilo del centro, mi teléfono empezó a sonar. Una llamada. 2. Luego 3. No lo cogí. Me preparé una taza de infusión de menta poleo, la favorita de Arturo. Sentada en una silla de madera junto a la ventana, escuchaba la suave vibración del teléfono, como el latido frenético de alguien en pánico. La sexta llamada llegó justo cuando terminaba de fregar mi taza. Me sequé las manos y miré la pantalla. Celia. Todavía ese nombre. Todavía la niña a la que había enseñado a leer, la que solía envolver en una toalla después de su baño. La séptima llamada comenzó menos de 5 minutos después. Decidí responder, pero no dije nada. Al otro lado, Celia prácticamente gritaba. ¿Estás loca? Esta es mi casa. ¿Cómo te atreves a venderla? Permanecí en silencio. Ella continuó. No puedes hacer esto. No tienes derecho. No tienes legitimidad. Acerqué el teléfono a mi boca. Mi voz era baja, pero cada palabra fue limpia y nítida. ¿Y tú, cuando me preguntaste a mí? No hubo respuesta. Oí su brusca inspiración y luego el clic de la llamada al terminar. Dejé el teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia abajo. Fuera de mi ventana, el cielo no estaba exactamente soleado, pero ya no llovía. Nunca esperé que las cosas se extendieran tan rápido. Unos días después de firmar los papeles, Lía me llamó. Sus palabras fueron breves. Usted no usa las redes sociales, ¿verdad? La historia se ha filtrado. La gente está hablando. Hacía años que no usaba Facebook. Pero Lía me envió una captura de pantalla. El titular era corto. Anciana vende la casa en la que vive su hija. Legalmente, siempre fue suya. Debajo había cientos de compartidos. Algunos me defendían, otros me juzgaban. Pero no me preocupaban los extraños. Eran los vecinos. La gente que había pasado por mi jardín, comido mis mantecados y recibido mis tarjetas de Navidad cada año. Empezaron a hablar. Y esta vez, no susurraban. Celia me lo contó más tarde, aunque yo no pregunté, que una pareja de ancianos del final de la calle había llamado a la puerta ese sábado. No entraron. Solo se quedaron en el porche, la esposa con un abrigo de cuello de piel, el marido apoyado en un bastón. La esposa dijo: Margarita una vez me ayudó a lavarme con una esponja cuando tuve un derrame cerebral, mientras tú estabas ocupada haciéndote selfies. Recuerdo cómo le gritabas a tu madre solo por regar las plantas a deshora. Luego se dieron la vuelta y se marcharon. Ni una palabra más. No sentí ningún placer al oír esa historia. Pero en el fondo sentí una sensación de justicia.
Esa tarde, Gonzalo hizo las maletas. Celia me lo contó. Esta vez, su voz era más baja de lo habitual. Ya no era afilada como un cuchillo, sino fina como el agua. Se fue con una maleta y 2 bolsas de lona. Eso fue todo. Sin lágrimas, sin abrazo de despedida. Antes de salir, se detuvo en el umbral, miró a Celia y dijo: «Me casé contigo porque pensé que sabías cómo querer a otra persona. Pero solo sabes quererte a ti misma». Luego se fue, dejando a Celia sola en una casa que, legalmente, ya no era suya. Esa noche recibí un mensaje de la señora Sanz, la anciana de al lado a la que Arturo le había arreglado el ventilador de techo años atrás. Ahora vivía con su hijo, pero seguía activa en el grupo de Facebook del barrio. Su mensaje decía: «Margarita, acabo de publicar una carta abierta. Espero que no te importe». Respondí: «En absoluto, señora Sanz. Gracias por decírmelo». Abrí el móvil e hice clic en el enlace. Su carta decía: «Yo fui una vez una mujer tratada como un objeto. Durante un tiempo viví como una sombra tras una cortina, sin que nadie me preguntara cómo estaba. Sé lo que se siente al ser oída pero no escuchada. Hoy veo a Margarita Alonso plantarse. No gritando, no tirando sillas, no llorando. Simplemente se ha plantado, con la ley, con su memoria y con la verdad. No conozco toda su historia, pero sé que solía preparar té para los vecinos enfermos. Sé que una vez rescató a mi gato de nuestro tejado. Y sé que una persona así no merece ser llamada una carga. Así que, si ella elige plantarse, yo me plantaré con ella». Leí esa última línea una y otra vez. Por primera vez en meses, me preparé una taza de té y no me supo amargo. Me asomé a mi pequeño balcón y miré mi maceta de menta. Arranqué una hoja y la froté suavemente entre mis dedos. El aroma era suave y claro, igual que el olor de la vieja cocina de Arturo cada mañana mientras removía su café. La brisa era suave. El tráfico de abajo ya no era un rugido. Sobre mí había un cielo abierto, sin la sombra de nadie bloqueando la luz. Ya no era ella. Era Margarita. Y esta vez, todo el mundo lo sabía. No oí el primer zumbido del telefonillo. Estaba vertiendo agua caliente en mi tetera, el sonido tan constante como una respiración. Mi pequeño piso estaba en una 7ª planta, orientado al este, por lo que la luz de la tarde era suave al filtrarse a través de las cortinas de lino color marfil. En el balcón, mi planta de menta ya estaba echando nuevos brotes. El segundo zumbido fue más largo, más insistente. Luego un tercero y un cuarto. Sabía quién estaba abajo. No fui a la puerta de inmediato. Me quedé sentada un momento más, con las manos alrededor de mi taza de té. Cuando sonó el 5.º zumbido, me levanté y caminé lentamente hacia el panel de control junto a la puerta. La pantalla de la cámara cobró vida. Celia. Estaba allí de pie, con el pelo revuelto, el maquillaje corrido por las lágrimas. Llevaba un jersey demasiado fino para la tarde fría y arrastraba una gastada bolsa de lona con una correa deshilachada. Levantó la vista, sus ojos encontraron la cámara. Su rostro había perdido su habitual confianza afilada. Todo lo que quedaba era agotamiento y algo que se parecía mucho al miedo. «No me queda nadie, mamá», su voz temblaba a través del altavoz. «Por favor, solo por una noche. Solo déjame quedarme una noche. No sé a dónde más ir». No dije nada. Descorrí la cortina, abriendo una estrecha rendija, y salí al balcón. Bajo las luces de la calle, Celia me vio. Sus ojos se aferraron a mí como una persona que se ahoga a un último salvavidas. Levantó una mano, como si pudiera acortar la distancia entre nosotras. La miré desde arriba durante un largo momento. No para castigarla, sino para verla con claridad, esa figura, ese rostro que una vez fue parte de mí,
la persona que solía quedarse dormida en mi regazo de niña, que me llamaba superheroína, por hacer cosas pequeñas como coser un vestido para su muñeca o preparar chocolate a la taza sin grumos. Pero esta era también la persona que había borrado mi nombre de una solicitud de préstamo, me había excluido de las fiestas familiares, me había llamado una carga y energía negativa, y había intentado convencer al mundo de que ya no estaba lo bastante cuerda como para saber quién era. Miré a Celia por última vez. Con calma, sin ira, sin temblar. Nunca asumas que puedes ser más lista que una anciana, y menos si es tu propia madre. Luego cerré la cortina. Lentamente, poco a poco, hasta que la distancia entre nosotras ya no fue de 7 pisos o 10 metros de asfalto, sino una decisión clara. Estaba eligiendo salvarme a mí misma. Y estaba eligiendo rechazar un regreso que venía sin remordimiento. Volví a mi pequeña cocina y serví el resto del té en mi taza. En el balcón, la planta de menta se mecía con la brisa, su aroma llenando el aire como un susurro familiar. Arturo solía decirme, el olor a menta es el olor de los nuevos comienzos. Me quedé junto a la ventana, sosteniendo la taza caliente, viendo cómo se encendían las luces de la ciudad. Las ventanas de los edificios se iluminaban una a una, como marcadores de vida. Ya no necesitaba mucho, solo la luz suficiente para saber que seguía aquí y que seguía siendo yo misma. Caminé hacia el rincón de la habitación donde guardaba una pequeña cámara, la que usaba para grabar videodiarios, no para publicarlos, sino para la posteridad. La encendí. La pantalla parpadeó. Miré directamente al objetivo. Si alguna vez te han hecho sentir como una sombra, dije, con la voz tan suave como un aliento, si te han expulsado de la misma casa que construiste, si te han llamado por tu propio nombre sin una pizca de respeto, recuerda esto, nadie puede quitarte la voz mientras te aferres a tu memoria. Hice una pausa. Me miré las manos y luego volví a la pantalla. Soy Margarita Alonso. Y me he plantado. Apagué la cámara. El viento suave seguía soplando fuera, trayendo el aroma de la menta y una especie de calma que llevaba mucho tiempo buscando. No conté esta historia para que nadie odie a mi hija. Tampoco la conté para que alguien me diera una palmadita en la espalda y dijera, «¡Qué fuerte eres!». La conté, porque sé que hay personas leyendo esto que también se han sentado en un sofá en su propia casa y se han sentido como invitadas. Que también han doblado la ropa, cocinado y cuidado de los nietos, pero ya nadie pregunta, «Mamá, ¿estás bien?». Tardé años en entender algo. Nadie puede desalojarte de tu propia vida a menos que tú te retires primero. El silencio no es sumisión. Es un cuchillo afilado. Si sabes cuándo usarlo, no herirá a nadie, pero cortará exactamente lo que necesita ser soltado. No tienes que gritar. Solo tienes que recordar tu propio nombre. Y plantarte. Si a ti también te han hecho sentir como una carga, si te han hecho sentir inútil solo porque te has hecho mayor, cuéntamelo. En los comentarios de abajo. Cuéntame cuánto tiempo has aguantado y qué te ha permitido conservar tu bondad. Porque creo esto, nosotras, las mujeres que hemos vivido largas vidas, merecemos ser escuchadas. Al menos una vez, de forma plena y completa.